¿Cómo están, queridos adultos mayores? Esperando se encuentren ustedes bien, así como sus familias. Les doy la bienvenida a un programa más de CAM en Casa. Soy el licenciado Juan Palmaurazo, a cargo del taller de emprendimiento y mejora de capacidades y oportunidades. Dos de los peores errores en los que un emprendedor puede caer son no saber vender y no saber cuánto cobrar. No importa si tiene el mejor producto, un buen proceso de producción o el mejor material, si no se puede vender sus productos, estamos mal. Además, subvaluar o sobrevalorar sus productos puede ser un problema para su flujo de efectivo o credibilidad, por lo que tener una buena estructura de precios es crucial para su negocio. ¿Ustedes se imaginan cómo hizo don Roberto para determinar que sus alfajores puedan costar 3 soles 50? Bueno, tal vez lo hizo de manera empírica. Hizo sus compras, calculó cuánto le costó y dijo, ¿sabes qué? Mis productos, los famosos alfajortina, deben de costar 3 soles 50. Nuestra pregunta es, ¿hizo bien sus cálculos? ¿Realmente él está sacando los márgenes que planificó desde un inicio? Para ello, es importante saber el significado de algunos términos como el costo. También llamado coste, es el desembolso económico que se realiza para la producción de algún bien o la oferta de algún servicio. El costo incluye la compra de insumos. Miren, la compra de insumos, el pago de la mano de obra, nuestro personal, los gastos en la producción y los gastos administrativos, entre otras actividades. Ustedes dirán que los costos posiblemente son las compras que se realizan y con eso determinamos nuestro precio de venta. Es algo así. Sin embargo, podemos nosotros identificarlos por tipos de costo. Quiero que vean esta diapositiva. En estas diapositivas vemos que los tipos de costos pueden ser según su comportamiento, según la relación entre los factores de producción y los productos y según su naturaleza. Bueno, ahora veamos cuáles son según su comportamiento. Primero, costos fijos. Son aquellos costos que posee una empresa más allá de la producción obtenida, es decir, que su valor no varía según lo producido. Los costos fijos solo pueden ser estipulados a corto plazo, ya que con el correr del tiempo eventualmente varían. Algunos ejemplos son el pago de alquileres y los impuestos. También tenemos los costos variables. Son aquellos costos que varían en relación a lo producido. Es decir, que si se aumenta la producción, estos costos serán mayores. Y si se reduce, los costos serán menores. Algunos ejemplos son la cantidad de materia prima que se utiliza para realizar los alfajores, el embalaje, el empaquetado y otros que dependen siempre de la cantidad a producir. También tenemos los costos semivariables, que son aquellos costos que pueden variar según lo producido, pero estos cambios son más bien progresivos. También tenemos los costos según la relación entre los factores de producción y los productos. ¿Cuáles son ellos? Bueno, aquí tenemos los costos indirectos. Estos son aquellos costos
que tienen consecuencias sobre la producción en la forma total. Es decir, que no pueden ser asignados a un determinado producto. Los costos deben ser repartidos equitativamente entre todos los bienes producidos. Ustedes dirán, ¿y cuáles son? Bueno, vamos a ver un ejemplo. El aumento en insumos de limpieza de la fábrica o el aumento de los salarios de los trabajadores. También tenemos los costos directos, que son aquellos costos que pueden ser asignados a cada bien o servicio en particular. Por ejemplo, el aumento de la harina, que tiene una repercusión directa sobre la producción del pan, o el aumento de la tinta, que impacta en la producción de libros. Bueno, a veces creemos que costo y gasto es lo mismo. Sin embargo, hoy le voy a explicar cuáles son esas diferencias. Primero, costo y gasto suelen ser dos conceptos que se pueden tomar como sinónimos, pero que en la contabilidad difieren sustancialmente. El primero, el costo. Este se define como todas aquellas inversiones necesarias para la producción, ya sea de un bien o de un servicio, como son la mano de obra, las materias primas, etc. Los costos son considerados como inversiones, ya que se espera que vuelva como forma de ganancia para la empresa. Sin embargo, los gastos son todos aquellos pagos que la empresa debe realizar por aspectos que no tienen que ver directamente con la producción, como el pago de sueldos del personal, como el pago de nuestras personas colaboradores que también están indirectamente apoyando con el trabajo, ¿correcto? Estos gastos son los que permiten el correcto funcionamiento de la empresa, pero que no se encuentran directamente relacionados con las ganancias. Para que puedan entender un poquito más, veamos algunos ejemplos de costos. Dentro de los costos que puede tener nuestra compañía se encuentran entre los costos fijos el servicio de internet, el pago de salarios, los alquileres por una oficina, el servicio de luz, agua y gas, la contratación de seguros, permisos municipales, impuestos, etc. ¿Y cuáles son los ejemplos que podemos tener como costos variables? Bueno, ahí está directamente la materia prima, la mano de obra, el embalaje, el empaquetado, la distribución y las comisiones que podemos pagar ¿a quién? A nuestros vendedores. Bien, ahora, ¿qué son los costos de producción? Los costos de producción son todas las inversiones que una empresa realiza para producir un determinado bien o brindar ¿qué cosa? Un servicio. Algunos elementos claves dentro del costo de producción son, lo primero, la materia prima, la mano de obra y los costos generales de la fabricación. Los costos de producción también se puede dividir en costos fijos y costos variables. Ya conocemos cuáles son los conceptos de cada uno de ellos. Además, la suma de estos costos dará como resultado el costo total ¿de qué? De nuestra producción. La empresa genera ganancias cuando los ingresos son mayores ¿a qué? A nuestros costos de producción. Y a su vez genera pérdidas cuando los costos de producción superan las ganancias que se obtienen por la comercialización del bien o del servicio. Para ello, y para que podamos tener más claro estos conceptos, quiero que veas la siguiente diapositiva. Aquí vamos a determinar el precio de venta. Primero, ya sabemos cuáles son los costos directos, pero a ello le tenemos que sumar los costos indirectos. ¿Para qué? Para que podamos hallar los costos de producción. Estos costos de producción le hemos dado un color medio rojo. ¿Por qué? Porque una vez que tenemos nuestros costos, lo estamos sumando con la utilidad esperada. Usted le puede dar
un margen del 20%, del 30%, del 50%, lo que usted crea conveniente. Dicen que en el negocio gastronómico normalmente se aplica un 70, 80, hasta el 100%. Y si de repente la cadena es una cadena que ha invertido mucho en su marketing, posiblemente los costos de producción más la utilidad nos puede dar una utilidad de un 300%. Pero esta sumatoria de costos de producción con la utilidad esperada nos da el valor de venta. Pero ahí no termina todo, porque nuestro valor de venta, para que se pueda convertir ya en el precio con el cual nuestros clientes nos van a pagar, ese valor de venta tenemos que sumarle el impuesto de ley. En el caso del mercado peruano, el impuesto es del 18%. Si nuestro producto cuesta 100 soles y le tenemos que sumar un 18%, que sería 18 soles, nuestro precio de venta sería 118 soles. Ahora que tenemos claro cuáles son los diferentes conceptos cuando hablamos de nuestros costos, de nuestros gastos, cuáles son los costos variables, cuáles son los costos indirectos, cuál es la mano de obra, cómo determinar cada uno de ellos y cómo identificarlos, es importante saber cuáles son todos los pasos que debemos de seguir para poder llegar a nuestro precio de venta. Para ello, voy a compartir la siguiente diapositiva donde veremos los diferentes pasos hasta llegar a nuestro precio de venta. En esta diapositiva vemos que tenemos 8 pasos para poder llegar a nuestra determinación de precios. El primer paso es la identificación del producto. El segundo es identificar los servicios y la materia prima que se va a utilizar. El tercer paso es el proceso de producción. El cuarto es la identificación de costos fijos. El paso número 5 es la identificación de costos variables. El paso número 6 es la identificación de costos de producción. El paso número 7 es la determinación de costos unitarios y el paso número 8 es la determinación de precios. En la siguiente diapositiva vamos a hablar sobre el paso número 1, que es la identificación del producto. Lo primero que se necesita para calcular el costo de producción es tener claridad en lo que se quiere producir. Esto implica no solo saber cuál es el producto, sino conocer con claridad sus características fundamentales. Para ello nos podemos guiar con estas pequeñas matrices donde hablamos del producto y lo describimos. El paso número 2 es la identificación de servicio o materia prima. Luego de haber identificado el producto y sus características, se identificarán los servicios y materia prima que serán necesarios para fabricar el producto. En este ejemplo del paso número 2, vemos cómo detallamos todos los servicios, honorarios, alquileres, mobiliarios y servicios en general, para que después en la parte de abajo, cuando mencionemos sobre los productos, ahí detallemos cuántos son los productos en cantidad y a su vez la unidad de medida. En el paso número 3 hablamos sobre el proceso de producción. Aquí se necesita detallar cada uno de los pasos del proceso necesario para fabricar el producto o proveer el servicio. Para cada paso conviene incluir lo que se necesita para realizar. Aquí ponemos un ejemplo citando a una señora de nombre Ana que calculó que podía producir 300 unidades de jalea por día junto con una persona más que la ayude. En total son 2 personas y el alquiler es de un pequeño local. Para ello hace un listado donde menciona la cotización y especifica el requerimiento, que es su documento. Y así empieza a detallar cada uno de los ítems, que en total son 7. En el paso número 4 tenemos la identificación de costos fijos. Para calcular los costos fijos se necesita definir los recursos o servicios que se van a utilizar. En esta siguiente diapositiva
podemos ver cómo podemos nosotros determinar los costos fijos. Ahí mencionamos los honorarios, los alquileres mensuales, el mobiliario y otros servicios como agua, luz, seguridad en general. A ello le hemos identificado con su unidad de medida la cantidad, el precio unitario y el costo, para que al final podamos tener el total de costos fijos. En el paso número 5, identificamos los costos variables. Para calcular los costos variables, se debe identificar aquellos costos que podrían cambiar en algún momento. Como ejemplo, en esta siguiente diapositiva, vemos que los costos variables que identificó la señora Ana fueron alrededor de 654 por un lote de 300 unidades en un día de la siguiente manera. En ellos vemos los costos variables que identificó la señora Ana y que nos dieron un total de 654 por el lote de 300 unidades en un día de trabajo. Ahí ha detallado en la descripción los productos. Siempre al lado se especifica la unidad de medida, la cantidad con sus precios unitarios y cómo la multiplicación de la cantidad con nuestro precio unitario nos da el costo total por cada ítem. En este caso, por el ítem de mangos, por el ítem de azúcar, el de empaque y un gas de 35 libras. Y cuando yo llego al total de mis costos variables, determina que nos ha costado 654. En el paso número 6, tenemos que identificar los costos de producción. Una vez identificados los costos directos e indirectos, el total de ambos representa el costo de producción del artículo que se está elaborando. Se debe de tener claridad en la cantidad de artículos o de servicios que se pueden generar con el costo total de la producción. A ver, para una vez después llegar al paso número 7, determinar el costo unitario. Identificando el costo total de producción, es necesario determinar el costo de producción por unidad. El costo unitario es el resultado de dividir el costo total de la producción entre las cantidades producidas. Si nosotros tenemos un costo total de 714 y hemos elaborado o producido 300 productos, la división de estos costos con la cantidad nos va a dar nuestro costo unitario, en este caso de 2.38. Luego viene la identificación de costos de producción. Una vez identificados los costos directos e indirectos, el total de ambos representa el costo de producción del artículo que se está elaborando. Se debe tener claridad en la cantidad de artículos o de servicios que se pueden generar con el costo de producción. Y en este paso número 8 viene la determinación de precio. Después de conocer el costo unitario de producción, la señora Ana tomó la decisión de aplicar un margen a sus productos y le ha determinado el 25% por cada unidad de jalea producida. Entonces, si tenemos un costo unitario de 2.38, aplicándole un 25% de utilidad, nos da que el valor de esa utilidad es de 0.60. Y si yo hago la sumatoria del precio, y si hacemos la sumatoria del costo unitario de 2.38 más la utilidad por unidad, que es 0.60, nos da un precio sugerido después de la aplicación. Ahora vamos al paso número 8, la determinación de precio. Después de que la señora Ana ya conoce el costo unitario de su producción, ella ha determinado que cada producto debe de tener un 25% de margen de utilidad. Para ello hace esta pequeña estructura donde detalla que el costo unitario es de 2.38. Aplicándole el 25% de utilidad, tenemos una utilidad de 0.60.
Cuando hacemos la sumatoria del costo unitario más la utilidad por unidad, nos da el valor de 2.98. En El Salvador, el impuesto es del 13%. Y si nosotros aplicamos ese impuesto a 2.98, tenemos un valor de 0.39. Y cuando nosotros tenemos la sumatoria del precio unitario más el impuesto, llegamos a tener un total de 3.37. Para poder hacer un precio más marquetero, nosotros lo redondeamos a 3.40. Si don Roberto hubiera tenido que aplicar esta determinación de precio, lo único que hubiera variado en esta presentación sería el impuesto de ¿cuánto? Del 18%. Bueno, salvo que don Roberto haya querido aplicar un mayor margen de utilidad. Y con estas conclusiones, creo que ahora tenemos claro los diferentes conceptos. Cómo cada uno de nosotros, cuando podamos emprender nuestro proyecto, podamos determinar nuestros costos, aplicar bien nuestros márgenes y, cumpliendo con las reglas del juego, que es vender con los impuestos de ley, nosotros podemos determinar nuestro precio de venta. Es importante que nosotros en esta etapa podamos ser sinceros con nosotros mismos. Una de las recomendaciones que yo le podría dar es el de saber aplicar un margen de utilidad dentro de los rangos del mercado. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos poner un margen de 300, 500, 600%, que en la teoría suena interesante, eso, llevarlo a la práctica, pueda que no sea tan real. Imaginemos que tenemos un producto que el costo es de 100 soles. Y si nosotros aplicamos, porque el precio de mercado fluctúa de 130 soles, con un margen de 30%, estamos compitiendo. ¿Por qué? Porque 100 con un 30% llegamos al 130. Pero sin embargo, si nosotros nos entercamos y decimos nuestros 100 soles de costos, nosotros lo que vamos a hacer es cobrar 10 veces más. Entonces, tendríamos que vender los 1000 soles. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que podrían vender un producto a 1000 soles cuando la gente en el mercado está pagando 130 soles? Bueno, salvo que tenga un valor agregado diferente al resto, creo que podrían conseguir esa venta. Sin embargo, es importante que cuando determinemos nuestros precios de venta, nosotros también tengamos un conocimiento de mercado. Ahora ya sabemos cómo don Roberto, después de haber hecho sus cálculos de manera empírica, tomó la decisión de realmente estudiar sus costos, ver los márgenes, ver cómo su producto diferenciado, que era el alfajor con ivermectina, le permitió, ¿saben qué?, a tener un margen de casi 350% de su precio de venta. Entonces, eso es realmente un buen. Ahora entendemos cómo don Roberto, después de conocer sus costos y entender a su vez que su producto era único porque era alfajor con ivermectina, él pudo tomar la decisión de tener un margen de 300%. Sus costos fluctuaban alrededor del un sol 20. Y es por eso que él, aplicando ese 300%, pudo haber llegado a ese 350, 4 soles. Y su producción a mayor escala le permitió reducir a su vez los costos. Así que don Roberto hoy tiene un negocio que le deja mucha rentabilidad. Y ustedes ya saben cómo poder darle ese precio para competir en el mercado. ¡Anímense! Es momento de emprender. Y después de estas conclusiones, damos por terminada una sesión más del taller de emprendimiento y mejora de capacidades y oportunidades, donde usted ha desarrollado otro súper talento. ¡Felicitaciones! Los esperamos en la próxima sesión de CAM en Casa. Sigamos cuidándonos.